Hoy os vamos a explicar en esta charla cómo Kubernetes nos ayuda a vender lechugas todos los días. También hablaremos de lo que hemos aprendido durante el desarrollo de este proyecto que ya empezamos hace 2 años. Siguiendo el turno de las presentaciones que han hecho antes los organizadores, me presento yo. Soy Iván Garrido Tamarit. Hace 2 años me uní al equipo de SRE de Mercadona Tech y actualmente soy el líder del equipo. Nuestra misión es asegurarnos que las aplicaciones desarrolladas por nuestros compañeros pueden funcionar adecuadamente en nuestra infraestructura, intentando reducir su carga cognitiva en la medida de lo posible. ¿Qué hacemos en Mercadona Tech? Somos parte de Mercadona, somos una parte de Mercadona, siendo Mercadona la primera empresa española de alimentación que consigue satisfacer al cliente online, asegurando un trabajo digno a sus trabajadores y generando un negocio rentable dentro de una sociedad sostenible. En definitiva, somos una spin-off de Mercadona, en la que tratamos de conseguir una experiencia sencilla e intuitiva para nuestros clientes y además buscamos la eficiencia logística a través de la tecnología. En definitiva, vendemos lechugas online. ¿Qué ocurre cuando alguien hace un pedido a Mercadona online? A grandes rasgos, sin entrar a gran detalle, el primer paso de este proceso es que una persona acceda a nuestra tienda online, seleccione los productos que quiere comprar, nos indique qué fecha y lugar de entrega tiene disponible. Después, ese pedido tiene que ser preparado en uno de nuestros almacenes. El almacén se seleccionará en base a la cercanía geográfica de la dirección de entrega del pedido. Y dentro de estos almacenes ocurren un montón de procesos. Y estos son los que hacen posible que el pedido pueda prepararse adecuadamente. Detrás de estos procesos hay un conjunto de personas realizando un trabajo físico. Y estas personas están asistidas por un conjunto de aplicaciones y dispositivos que les reducen la carga cognitiva y hacen su trabajo un poquito mejor y más eficiente. Por último, una vez el pedido esté ya preparado, el siguiente paso es llevarlo desde nuestro almacén a la dirección del cliente. De nuevo, este trabajo también lo llevan a cabo personas y también están asistidas por más aplicaciones y dispositivos. Para ayudar a nuestros compañeros en los almacenes y ser más óptimos, el equipo de ingeniería de Mercadona Tech ha desarrollado un conjunto de aplicaciones bastante amplio. De todo el conjunto, hay 3 bloques claros en función de su naturaleza. Aplicaciones que no dependen de un almacén en concreto. Por ejemplo, nuestra tienda online, donde se realizan los pedidos que luego se prepararán en alguno de nuestros almacenes y que por lo tanto pueden ejecutarse en el cloud sin ningún problema. El segundo tipo de aplicaciones son aplicaciones vinculadas a un proceso físico pero con muy poco tráfico y que entonces también pueden ejecutarse en la nube. Por último, tenemos un tercer bloque de aplicaciones, que son aquellas aplicaciones que están vinculadas a un proceso físico por cada uno de los almacenes. Por ejemplo, la aplicación de Picking. Esta aplicación ayuda a nuestros compañeros a seleccionar los productos correctos de las baldas para preparar el pedido. Esta aplicación tiene un despliegue independiente por cada uno de los almacenes, de modo que no es óptima para ejecutar en el cloud. Hablemos de resiliencia. ¿Por qué es tan importante la resiliencia en un proyecto como el nuestro, ¿no? En un servicio como el nuestro? Teniendo en mente la estrecha relación entre aplicaciones y procesos físicos que hemos visto anteriormente, nos surgió la siguiente duda. ¿Qué ocurre si uno de nuestros almacenes se queda incomunicado? Pues que todos los procesos físicos que ocurren dentro se verán afectados no pudiendo continuar, corriendo el riesgo de dejar sin su pedido a unas 4.000 personas en un solo día. Además, según la duración de la incomunicación, podría causar otro tipo de problemas de tipo bola de nieve en los siguientes repartos o días. En definitiva, es un impacto bastante grande. El trabajo de SRE es asegurar que las aplicaciones de los almacenes siguen funcionando con normalidad ante este tipo de fallos. Así que planteamos un proyecto que tenía los siguientes puntos claves a conseguir. Empezando por lo más básico, poder ejecutar aplicaciones desarrolladas por el equipo de ingeniería en nuestro hardware, en el hardware dentro de los almacenes. Después, poder desplegar de forma independiente cada aplicación, ya que cada aplicación tiene un ritmo de desarrollo y un equipo owner diferente, así que no pueden estar acopladas. El ciclo de vida de la solución que presentemos tiene que estar
lo más automatizado, perdón, posible. Somos 4 SREs dando soporte a 75 ingenieros y no queremos que nuestras herramientas nos obliguen a crecer en este proceso. Tanto la infraestructura como las aplicaciones tienen que estar definidas como código, siguiendo la filosofía de DevOps. Además, la solución tiene que ser resiliente a la pérdida de conectividad del almacén, siendo este el mayor o el principal punto de todos. De modo que los procesos físicos puedan continuar funcionando, aunque la colmena se quede incomunicada, es decir, el almacén se quede incomunicado. Además, tiene que ofrecernos alta disponibilidad a múltiples niveles. ¿Pero qué significa para nosotros la alta disponibilidad? En cada uno de nuestros almacenes tenemos 2 ubicaciones físicas acondicionadas para ejecutar recursos de computación. Y en cada una de las salas tenemos varios racks con servidores físicos que nos van a permitir ejecutar aplicaciones ahí dentro. Entonces, lo que nosotros queríamos conseguir es poder ejecutar distintas aplicaciones en las 2 salas de cada uno de los almacenes al mismo tiempo, de modo que si uno de los servidores físicos de una sala cae, hay más servidores físicos dentro de esa sala que pueden asumir esa carga, de la misma manera que si todos los servidores físicos de una sala caen, tenemos otra sala para asumir toda esa carga de trabajo. ¿Qué ocurre si se nos caen todos los servidores de las 2 salas? Pues realmente no pasa nada, porque podemos coger las aplicaciones de dentro del almacén y volverlas a subir a la nube. Y de hecho, ¿qué ocurre si una de nuestras líneas de comunicaciones que comunica el almacén con Internet cae? Pues hay otras líneas alternativas que nos tienen que dar ese servicio. Pero si aún con todo esto, las 2 líneas de comunicaciones caen, ejecutar las aplicaciones dentro del almacén tiene que garantizarnos que el almacén puede seguir funcionando estando incomunicado. Es aquí donde Kubernetes encaja perfectamente, ya que cumple con todos los requisitos que hemos mencionado en las slides anteriores. Aunque desde los comienzos de Mercadona Tech en 2017 se decidió utilizar Kubernetes, todas nuestras aplicaciones se ejecutaban en Kubernetes en la nube y no nos teníamos que preocupar de mantener Kubernetes. El proveedor cloud lo hacía por nosotros. Pero ha llegado el momento en el que tenemos que ejecutar aplicaciones fuera de la nube y asumir el despliegue y el mantenimiento de Kubernetes dentro de nuestro hardware. Pero no todo es Kubernetes. Hay otros servicios que nos ofrece la nube que ahora tenemos que hacernos cargo nosotros. Viniendo de un proveedor cloud, deberíamos reemplazar principalmente 3 componentes. En el caso de las bases de datos, todas nuestras aplicaciones utilizan Postgre. Así que adoptamos Stolon como solución de Postgres en alta disponibilidad dentro de Kubernetes, por su sencillez y fácil mantenimiento. El siguiente paso era encontrar una alternativa al sistema de mensajería, y es que nuestras aplicaciones utilizan comunicación asíncrona. Así que deberíamos eliminar la dependencia directa con PubSub. Para ello, utilizamos PostOffice, una herramienta de código abierto que hemos desarrollado para facilitar la comunicación entre aplicaciones dentro de nuestra red y que también es compatible con PubSub. Por último, adoptamos MetalLB como alternativa al load balancer del cloud público. MetalLB nos permite la asignación de IPs a servicios de Kubernetes de tipo load balancer dentro del rango de IPs privado de nuestra red. Con todo esto, ya estábamos listos para poder levantar nuestros propios clústeres de Kubernetes en nuestro metal. Pero ¿cómo estamos haciendo estos despliegues? Esta investigación empezó hace ya 3 años, donde exploramos el mercado y vimos que habían soluciones comerciales que facilitaban este proceso. Sin embargo, por aquel entonces eran muy recientes y no estaban del todo maduras. Así que finalmente acabamos adoptando el proyecto Cluster API para poder crear clústeres de Kubernetes en nuestro hardware. Además, tenemos que instalar el plugin CSI del hipervisor para poder utilizar el almacenamiento persistente de nuestro metal. También tenemos que instalar Calico como CNI para permitir la comunicación entre los pods e Ingress Nginx como el Ingress Controller para poder admitir tráfico desde fuera del clúster a dentro del clúster. Con todo esto, ya tendríamos un clúster de Kubernetes completamente genérico, pero ya es funcional.
Con nuestro clúster genérico ya disponible y funcionando, el siguiente paso para que pueda entregar valor era inicializarlo. Génesis es un conjunto de scripts que se ejecutan como contenedores dentro del clúster, los cuales se encargan de crear los objetos básicos que utilizaremos más adelante, como los namespaces de Kubernetes necesarios para las aplicaciones o servicios, copiar secretos previamente definidos en el management cluster de Cluster API, crear objetos de RBAC de Kubernetes, instalar el cliente en nuestros sistemas de despliegues, entre muchas otras. Ya solo nos quedaría un último paso para que el clúster sea funcional, y es desplegar el motor de base de datos, los servicios de observabilidad y las aplicaciones que van a ayudar a a los procesos físicos de nuestro almacén. Para llevar a cabo estos despliegues, creamos Hyber. Hyber es un proyecto que cuenta con dos piezas. Por una parte, un sistema de información y por otra parte, un cliente. Hyper Metadata es el sistema que actúa de servidor, es un sistema de información que actúa como servidor, mediante el cual podemos definir qué aplicaciones queremos desplegar en qué clúster. Además, nos permite definir un único manifest que reutilizaremos en todos los almacenes gracias al uso de variables. Si nos fijamos en las capturas, en la parte de arriba hemos definido dos aplicaciones que se llaman SRE Toolbox y Estolón, que queremos desplegar en la rama laboratorio, porque este almacén va a ser el primero donde llevemos los despliegues de nuestras aplicaciones. El código del almacén es VLC1 y lo vamos a desplegar en el clúster que hemos llamado GKE Stab, pero podría llamarse de cualquier otro modo. Y le estamos diciendo a Hyber que por favor lo aplique. Esto por sí mismo no ha hecho nada, simplemente estamos reflejando lo que queremos que ocurra. Y por otro lado, tenemos Hyper Walker. Hyper Walker es el cliente encargado de consultar a Hyper Metadata de forma periódica acerca de qué aplicaciones son las que tiene que aplicar o eliminar del clúster. Hay un Hyper Walker en cada uno de los clústeres del workload de Kubernetes, por poner un ejemplo de comunicación entre ambas partes. Yo, por ejemplo, podría ser el Hyper Worker del almacén de Valencia 1 y entonces le diría, hola, Hyper Metadata, soy el Hyper Worker de Valencia 1, dime qué tienes para mí. Hyper Metadata le dirá, toma, esta es la lista de aplicaciones que tienes que eliminar y aplicar, ve adelante con ello. Y Hyper Walker es tan sencillo que simplemente va a descargar la aplicación que los manifests de la aplicación que Hyper Metadata le ha indicado, va a reemplazar las variables del manifest genérico según el contexto en el que se encuentre y por último va a aplicarlo o eliminarlo del clúster. Pero Hyper no solo despliega aplicaciones y servicios. Debido a la naturaleza de Cluster API, también es capaz de crear y eliminar clústeres de Kubernetes siguiendo la misma filosofía. Y es que estos se pueden definir como objetos de Kubernetes. La instancia de Hyper Walker que se encarga de crear o destruir clusters se ejecuta en el matching cluster de Cluster API. Es decir, que tenemos un cliente en el matching cluster que de nuevo va a preguntar a Hyper Metadata, decir, hola Hyper Metadata, dime qué clusters de Cluster API son los que tengo que crear. De nuevo, en la captura vemos que estamos diciendo a Hyper Metadata que queremos crear un clúster con la template K8S 1.22 que va a estar asociado al almacén con código KCD99 en el clúster de KCD Spain y le estamos diciendo que lo tiene que desplegar. Bien podríamos decirle que lo tiene que eliminar del mismo modo. Así que con todo esto, Mercanetes es como llamamos a la solución compuesta por la suma de nuestro hardware, un clúster de Kubernetes y el sistema de despliegues Hyper. Tener este conjunto de tecnologías nos ha ayudado a que nuestros compañeros sean independientes a la hora de desplegar nuevas aplicaciones o crear nuevos almacenes. Después de un tiempo funcionando con Mercanetes en producción, hemos aprendido bastantes cosas, algunas buenas y otras no tan buenas, que queremos compartir con vosotros. Uno de los primeros aprendizajes que obtuvimos es que tener un sistema de información como Hyper nos permitía desplegar entornos y aplicaciones en los clústeres de Kubernetes que tenemos en la nube, cubriendo otros casos de uso que no necesitan de nuestro hardware dentro de un almacén, como por ejemplo el despliegue de aplicaciones en las tiendas de Mercadona, que desde nuestro punto de vista siguen siendo almacenes, pero se ejecutan en el cloud.
En este caso, Hyperwalker se ejecuta en el clúster de Kubernetes de la nube. Todo esto nos permite poder desplegar un conjunto de aplicaciones completamente funcionales con un único comando, reduciendo el trabajo repetitivo de nuestros compañeros y su carga cognitiva. Como veis de nuevo, en la captura lo que le decimos es que a Hyper Metadata queremos crear un centro de tipo namespace que se llama KCD99 en el clúster GKE, que es el de la nube. Y abajo veis la estructura del YAML o del JSON que se le está pasando al cliente. Otra de las cosas que hemos aprendido durante este proyecto es a utilizar reserva de IPs para los nodos de control plane de Kubernetes. Si se asignan IPs dinámicas sin reserva a los nodos control plane de Kubernetes por DHCP y estos nodos se apagan el suficiente tiempo para que expire el tiempo de concesión de la IP, o bien el servidor de HCP rechaza la renovación de la concesión de la IP, ofreciendo una IP nueva al nodo, el control plane va a dejar de responder. Este comportamiento ocurre ya que el componente KubeAPI Server necesita un certificado válido para la IP asignada al nodo. Si la IP asignada cambia, el certificado dejará de ser válido y el servicio no iniciará, dejando el clúster inaccesible si ocurre lo mismo con todos los nodos control plane. Un ejemplo muy básico es que cuando nosotros creamos un clúster por primera vez, todos los control plane reciben una IP, por ejemplo 10.0010 y consecutivas, los apagamos durante 5 días por cualquier necesidad y cuando intentamos volverlo a levantar resulta que no funciona. Y este es uno de los motivos. Así que utilizar reserva de IPs, para nuestro punto de vista, es necesario. Otra de las funcionalidades que te proporciona el cloud público son backups de los objetos de Kubernetes, de modo que recuperar el clúster de un desastre es relativamente sencillo. Con Kubernetes en nuestro metal teníamos que encontrar herramientas que nos permitiesen definir nuestra estrategia de backups de los clústeres. Probamos instalar Velero en nuestros workload cluster y hacer copias de todos los objetos, pero en poco tiempo nos dimos cuenta de que no era necesario. Hyper, por su naturaleza, ya se encarga de aplicar todos los manifests que queremos que estén en el clúster de forma periódica, así que no tenía sentido copiarlos. En cuanto a los servicios que utilizamos dentro de los clústeres que necesitan almacenamiento persistente, utilizamos sus herramientas específicas para hacer copias de seguridad, ya que son más versátiles que la copia de seguridad de almacenamiento persistente que nos ofrece Velero. Por ejemplo, utilizar pgdump para extraer copias de seguridad de la base de datos. El caso de los management cluster de Cluster API es un poco distinto. Y es que aquí sí utilizamos Velero como herramienta para hacer copias de seguridad y restaurarlas, ya que, aunque Hyper también aplica los manifests que dan forma a nuestros clusters de Kubernetes, Cluster API genera objetos dinámicos que no están almacenados en nuestras plantillas del clúster. Esta estrategia nos permite recrear los management clusters de Cluster API si lo necesitamos, sin necesidad de recrear los workload clusters asociados al management cluster. Con todo esto, nos resulta más sencillo eliminar y crear todos nuestros clústeres que seguir los procedimientos de actualización de versión de Kubernetes o incluso de renovación de certificados que ofrece Cluster API. En definitiva, nuestros clústeres son ganado, no mascotas. También nos hemos encontrado con situaciones que han afectado directamente la estabilidad del clúster. En un escenario donde tenemos un clúster de Kubernetes con más de un control plane y todos los nodos del clúster utilizan el mismo sistema de almacenamiento, debemos tener especial cuidado con el tiempo de acceso a disco. Para un funcionamiento adecuado, el tiempo de acceso a disco debe ser menor a 1 segundo. Esta condición hay que respetarla en todas las cargas que se lanzan dentro del clúster de Kubernetes. Es decir, que si nosotros estamos levantando todos los nodos del clúster de Kubernetes sobre un mismo almacenamiento, pues todo eso va añadiendo carga. Si llega a un punto donde el almacenamiento no soporta esa carga, va a empezar a saturar. Cuando los nodos de etcd forman parte de un clúster en alta disponibilidad, estos se vuelven muy sensibles al tiempo de acceso a disco. Por defecto, se lanza el proceso de selección del líder del clúster de etcd cada medio segundo y se espera que acabe el proceso en menos de 1 segundo. Si el tiempo de acceso a disco supera el segundo, la elección del líder de etcd fallará y KubeAPI Server dejará de responder. Esto se complica todavía más cuando utilizamos una solución de clúster de Postgres dentro de Kubernetes,
ya que la mayoría de estas soluciones hacen uso de la API de Kubernetes o conectan con etcd para poder determinar el estado de los nodos del clúster de Postgres y en base a eso aceptar o rechazar nuevas conexiones a la base de datos. Por lo tanto, si etcd o KubeAPI Server no están respondiendo debido al elevado tiempo de acceso a disco, el punto de entrada de la base de datos rechazará nuevas conexiones y nuestras aplicaciones dejarán de responder, de nuevo dejando todos los componentes del clúster no operativo y afectando a los procesos físicos de los cuales dependen, pues, de las aplicaciones. En este caso, hemos sufrido casos donde la latencia de acceso a disco ha superado incluso los 2 segundos y nos ha dejado el clúster completamente inservible. ¿Cómo podemos evitar este tipo de escenario? Pues hay dos opciones principalmente. La primera es haciendo uso de almacenamiento SSD, el cual es mucho más rápido y tiene un tiempo de acceso a disco muchísimo menor que los discos tradicionales, aunque sean SAS. La segunda opción es ubicar los nodos del control plane del clúster en un sistema de almacenamiento distinto a los nodos worker, de modo que si uno genera carga no va a afectar al otro. En ambos casos, el tiempo de acceso a disco se reducirá de modo que no alcance el segundo de tiempo de acceso al disco y el clúster, la base de datos, las aplicaciones y los procesos sean accesibles y estables. De las dos soluciones, nosotros hemos adoptado el uso de SSDs como almacenamiento. Y desde entonces no hemos vuelto a tener esta situación de elevado tiempo de acceso a disco y no hemos sufrido ya ningún problema. De hecho, como veis en la presentación, el tiempo de acceso a disco con SSDs no suele superar los 10 milisegundos. Cabe decir que este escenario en el que el tiempo de acceso a disco era demasiado elevado es el único que nos ha forzado a migrar las aplicaciones de un almacén ya funcionando en el hardware de nuevo a la nube, hasta poder restablecer esto. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, como hemos visto, habían 3 posibles escenarios en función de dónde se están ejecutando las aplicaciones y vamos a repasar los 3 posibles escenarios. El primero es que todas las aplicaciones asociadas al proceso físico de un almacén estén ejecutándose en la nube. Esto tiene 3 puntos muy característicos. El primero es que el tiempo de respuesta de la aplicación es aceptable, funciona bien. Sin embargo, la aplicación no es resiliente a que el almacén se quede sin conectividad y, por tanto, los procesos físicos se queden parados. Además, hay otro punto característico y es que la comunicación entre las aplicaciones es de unos 20 milisegundos por llamada. Bueno, de hecho, siendo una petición media de 42 milisegundos en el endpoint que os estamos mostrando en el slide. El escenario 2 lo llamamos híbrido, es decir, tenemos algunas aplicaciones ejecutándose en la nube y otras aplicaciones ejecutándose en el hardware dentro del almacén. Las características de esta arquitectura es que las aplicaciones, por desgracia, tienen un tiempo de respuesta más elevado, es decir, son más lentas. Además, no son resilientes a fallos de conectividad del almacén, puesto que, aunque tú tengas una aplicación de proceso físico ejecutándose dentro del almacén, si hay una dependencia de esta aplicación que esté fuera, pues no solucionamos nada. Y además, la comunicación entre aplicaciones es más o menos de entre 100 milisegundos. Y es que, aunque nosotros en nuestros almacenes tenemos conectividad directa con la nube del proveedor cloud, la realidad es que la latencia está ahí, es inevitable. Entonces, en función de tu arquitectura y cómo funcionan tus aplicaciones, que si es nuestro caso, es comunicación asíncrona, mandando muchos mensajes, como veis en el ejemplo, el tiempo de respuesta de la aplicación puede subir hasta los 93 milisegundos, que es casi el doble del escenario anterior. Y no solo eso, pueden haber otro tipo de problemas en la red que no estén bajo nuestro control. Con todo esto, pasamos al último escenario, que es tener todas las aplicaciones dentro del hardware de nuestro almacén. Aquí los beneficios son bastante evidentes y es que el tiempo de respuesta de la aplicación es óptimo, es el más rápido de los 3 casos. También nos va a ofrecer resiliencia ante la falta de comunicación entre el almacén e Internet. El tiempo de la comunicación entre la aplicación
entre aplicaciones es de 10 milisegundos, un 50% más rápido que en el caso de todo en la nube y mucho, mucho más rápido que el caso híbrido. Y sobre todo, este conjunto significa que vamos a mejorar un 15% el tiempo de respuesta de todas nuestras aplicaciones frente al escenario 1. Por último, queríamos explicaros en qué estado está el proyecto, y es que el proyecto Mercanetes empezó en diciembre de 2020. En diciembre de 2020 pusimos la primera aplicación en producción. Durante estos años hemos puesto en marcha 5 almacenes funcionando con Mercanetes y todos los nuevos almacenes van a seguir funcionando con este modelo. Y hasta aquí toda la presentación del proyecto Mercanetes. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, que nos la haga saber por el chat. Si no hay preguntas, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Iván, voy a aprovechar yo sí que tengo alguna pregunta. Sí. Cuando estás explicando lo de Hyber, si no recuerdo mal, ¿qué os Ujú. hizo elegir Hyber ante otro tipo de herramientas del estilo GitOps? Por ejemplo, Argo CD o incluso de generación de infraestructura como Terraform. Bien, pues nos teníamos que enfrentar, vale, partíamos de base en un escenario donde ya contábamos con Spinnaker como herramienta de despliegue Ujú. dentro de Kubernetes, y nos tenemos que enfrentar durante este año y el año que viene a un proceso de escalado muy, muy rápido. Tenemos que ir de 5 almacenes que tenemos ahora, tenemos que llegar a 5 almacenes más 1.600 tiendas. Entonces, este proceso de crecimiento, veíamos que un sistema como el de Spinnaker o el de Argo, que realmente son push, es decir, yo defino el origen de la información y lo llevo a cabo o lo aplico en el destino, no escalaba del todo como nos gustaba. Queríamos invertir el proceso, queríamos hacer filosofía pool, que todos los clústeres o todos los centros fueran a un sitio a coger la información y la aplicasen esos mismos. Tratamos de descentralizar. Y ese fue la razón por la que decidimos hacer esto. Además, nuestros compañeros del equipo de ingeniería conocen muy, muy bien Django, que es con el framework con el que está hecho Hyber. Ujú. Así que era algo muy familiar para ellos y que no tardaron nada de acostumbrarse. Perfecto. Y una última pregunta. Has comentado que utilizáis Cluster API para la generación de nuevos clusters. Ujú. ¿Algún challenge que os habéis encontrado? Porque, por ejemplo, Cluster API, hasta donde yo sé, es bastante completo cuando se trabaja con cloud providers. Ujú. Pero cuando trabajas con Bare Metal, ¿algún challenge que os hayáis encontrado? ¿Alguna cosilla que hayáis tenido que tunear o para vuestro caso de uso? Sí, en nuestro caso de uso, realmente nuestro metal sí que tiene un hipervisor, que por ser privativo no hemos mencionado, pero sí que hay un hipervisor completamente compatible con Cluster API, el cual ya te lo da todo hecho. Realmente solo tienes que levantar ese cluster inicial de Kain, que te da Cluster API, instalar los add-ons correspondientes a tu hipervisor y ya está. Ya lo tienes funcionando. No ha habido ningún reto en ese caso. Perfecto. Pues nada, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesante la presentación. Y para los asistentes que estéis en el chat, ahora vamos a publicar 2 de los libros de PAC que se han comentado. Los tendréis en el chat muy pronto. Y nada, a las 5 es la siguiente sesión. Sin más, otra vez agradecerte, Iván, y nos vemos de vuelta a las 5. Un saludo. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.